¿Qué significa realmente ser responsables de aquello que creamos? A veces como sociedad avanzamos con una confianza ciega en nuestra tecnología, olvidando que detrás de cada máquina y de cada proceso hay decisiones humanas, decisiones que pueden cambiar el curso de la historia. En este documental no solo podemos ver el relato de una explosión ocurrida en 1986, sino también la condición humana frente a la crisis, un espejo que nos muestra nuestra capacidad para la negligencia, pero también que nos muestra la capacidad para el sacrificio más puro y desinteresado. Todo esto comienza en el bloque 4 de la central ucraniana, durante una prueba que debía ser rutinaria. El documental nos explica que no fue solo un fallo, sino fue una cadena de errores, de silencios y de protocolos ignorados que llevaron a que el núcleo del reactor estallara. En ese instante, la atmósfera recibió una carga de radiactividad que superaba cientos de veces las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Pero lo que realmente impacta al analizar ese desastre no es la física del átomo que explotó, sino lo que ocurre después en el alma de las personas que tuvieron que gestionar este caos. Aquí, en este momento, es donde aparece la figura colectiva de los liquidadores, que eran miles de hombres, soldados, mineros, ingenieros, trabajadores, que fueron llamados a las filas de una guerra contra un enemigo que no podían ver, que no podían oler, que no podían sentir. Se nos describe con crudeza cómo estas personas trabajaban en turnos de apenas unos minutos sobre el techo del reactor, arrojando escombros de grafito al abismo, sabiendo que cada segundo allá adentro les restaba años de vida, y es imposible no detenerse a pensar en lo que pasaba por sus mentes. Muchos de ellos no eran expertos nucleares, eran personas comunes enfrentándose a una fuerza apocalíptica. Su sacrificio nos obliga a reflexionar sobre la ética del deber y hasta qué punto es legítimo que el error de unos pocos sea pagado con la salud y la vida de miles de voluntarios. Esta valentía colectiva salvó a Europa de una catástrofe mucho mayor, pero nos dejó una pregunta abierta sobre la justicia y el valor que le damos a la vida individual frente a los intereses de un solo Estado. Y mientras tanto, a unos pocos kilómetros de la central, en la ciudad de Pripyat, Chernobyl, se convertía en un estado de desarraigo masivo. El documental retrata el momento en el que 50.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares con la promesa de que regresarían en 3 días. Esta mentira piadosa se convirtió en un exilio eterno al ver las imágenes de los colegios abandonados, de los juguetes cubiertos de polvo y de los pianos desafinados por el tiempo. Uno puede comprender la fragilidad de nuestra propia seguridad y que no se trata solo de edificios vacíos, se trata de una ruptura de la identidad de toda una comunidad. Aquellos que sobrevivieron no solo cargaron con el daño físico de la radiación, sino que, sino que un estigma, se convirtieron en un estigma social de ser los de Chernobyl, que fueron tratados como parias, rechazados por el miedo ajeno, siendo el miedo de que estuvieran contaminados por la radiación, recordándonos que ante lo desconocido, nuestra primera reacción como humanos es el aislamiento en lugar de mostrar compasión. El documental también nos enfrenta a una realidad y de que Chernobyl no es un capítulo cerrado. La lucha contra el reactor ha continuado durante décadas y en la actualidad se materializa con el nuevo sarcófago seguro, una estructura de acero colosal diseñada para contener el combustible fundido durante los próximos 100 años. Y aunque es una maravilla de ingeniería, también es un monumento a nuestra propia limitación. Estamos construyendo una jaula para el monstruo que nos sobrevivirá a todos, ya que los elementos radiactivos seguirán siendo letales por milenios. Esta perspectiva temporal pues es impactante y nos hace darnos cuenta de que
nuestras acciones que nuestras acciones de hoy pueden poner en riesgo y cambiar el futuro de generaciones que ni siquiera han nacido. Y el problema de los residuos nucleares que explora el documental es que aún después de todo esto, nuestra capacidad de generar desechos peligrosos supera con creces nuestra capacidad de poderlos gestionar. Y pues finalmente podemos concluir con Chernobyl que a pesar de esta resiliencia y el valor de la memoria, de estas historias de aquellos que regresaron a vivir a la zona de exclusión, prefiriendo la cercanía de sus recuerdos a la seguridad de una ciudad extraña, me hace ver la importancia del sentido de pertenencia. En un mundo que nos empuja a ser productivos y eficientes a toda costa, Chernobyl nos pide que nos detengamos a pensar en la persona, en la seguridad de la vida y en el respeto del entorno. Me hace ver como una persona que no solo busca el éxito y el progreso ético, sino que se pregunta a qué costo, qué legado estoy dejando. Y en último punto, Chernobyl es un llamado a la conciencia global, recordándonos que todos habitamos la misma atmósfera, tenemos la misma responsabilidad en un futuro y que debemos cargar con esto con una mayor seriedad. Podemos ver algunos otros casos de esto en México, como el caso de la leche con azupo o el accidente de Cobalto 60 en Ciudad Juárez. Y creo que es importante tener en cuenta esta responsabilidad que todos tenemos de alguna manera. Gracias.